Mercurio es el planeta más cercano al Sol, lo que a primera vista puede parecer inerte y totalmente poco interesante. Sin embargo, a pesar de sus enormes temperaturas, en sus polos hay agua. Además, la superficie de Mercurio sigue sorprendiendo a los astrónomos. Contiene algunos de los cráteres de impacto más raros y hasta formas de relieve desconocidas para la ciencia moderna. Por último, aunque Mercurio es un planeta muy pequeño, posee suficiente magnetosfera como para proteger su superficie de supernovas, e incluso mantiene una atmósfera ligera que, en teoría, ya debería haberse disipado. Hoy te hablaremos del misterioso Mercurio y de los secretos de la superficie de este pequeño planeta. Mercurio tiene un radio de 2.440 kilómetros y se encuentra, de media, a tan solo 58 millones de kilómetros del Sol, es decir, unas 2 veces y media más cerca que la Tierra. Por eso, un año en este planeta dura 88 días terrestres. Su temperatura puede alcanzar los 427 oC, pero, debido a su atmósfera extremadamente delgada, por la noche puede descender hasta los 179 oC. Por cierto, Mercurio gira muy despacio sobre su eje. Un solo día equivale a 59 días terrestres. En otras palabras, un ciclo de día y noche en Mercurio dura unos 3 meses. ¿Qué causa esta rotación tan lenta? El planeta no está bloqueado por las mareas solares, como se pensaba durante mucho tiempo, sino que está en resonancia giro-órbita con el Sol, en una proporción de 3:2. Rota 3 veces sobre sí mismo por cada 2 vueltas alrededor del Sol. Se cree que Mercurio pudo haber estado antes en una resonancia 1:1, pero algún acontecimiento, probablemente una colisión con un objeto gigantesco, alteró su velocidad de rotación, como sugieren sus numerosos cráteres, incluido el gran impacto de la cuenca Caloris. No obstante, según las investigaciones de un equipo encabezado por Benoit Noyel, Mercurio podría haber estado en esa resonancia 3:2 casi desde el inicio de su formación. Otro factor importante que influye en la rotación y en la temperatura del planeta es su órbita excéntrica. La trayectoria de Mercurio está alargada, casi como un huevo, de modo que su distancia al Sol varía entre 47 y 70 millones de kilómetros. Y no es su única peculiaridad. Hace poco se descubrió que la órbita alberga un anillo de polvo. Los científicos creían que Mercurio, por ser tan pequeño y estar tan cerca del Sol, no podía tener un anillo. De hecho, se esperaba encontrar en su órbita una zona libre de polvo, pero en su lugar se halló un anillo fino de unos 15 millones de kilómetros de ancho. El origen podría estar en meteoritos, cuyo polvo queda atrapado en la misma órbita que el planeta. Un equipo dirigido por el Dr. Petr Pokorny considera que este fenómeno podría no ser único, sino bastante común en otros sistemas de exoplanetas, donde cuerpos sin atmósfera significativa chocan constantemente contra ellos. Lo curioso es que, pese a su reducido tamaño, Mercurio posee un campo magnético. Aunque es el más débil de todo el sistema solar, tan solo un 1 de la intensidad del terrestre, sigue siendo capaz de desviar el viento solar y formar una magnetosfera. Eso sí, se cree que esta magnetosfera es porosa, es decir, que tiene fugas por las que la radiación solar puede colarse hacia la superficie. El telescopio espacial Messenger detectó tornados magnéticos en la superficie, haces de campos magnéticos conectados con el espacio interplanetario, lleno de gas enrarecido y campos transportados por el viento solar. Estas aberturas en la magnetosfera del planeta permiten reponer, en cierta medida, su atmósfera casi imperceptible. Sabemos que un campo magnético se forma por el movimiento de corrientes eléctricas en el metal líquido del núcleo de un planeta.
¿Tiene Mercurio un núcleo lo bastante grande como para generar un campo magnético? De hecho, su núcleo supone hasta 1/3 de la masa total del planeta. Su radio alcanza unos 2,075 kilómetros, es decir, la mitad del tamaño del núcleo terrestre. Con un núcleo tan enorme, el profesor de geología de la Universidad de Maryland, William McDonough, explica los procesos iniciales de formación del Sol. Cuando nuestra estrella recién nacida estaba rodeada por un disco protoplanetario, la mayor parte del metal se acumuló cerca de ella. Como el metal es pesado, resulta difícil que el gas lo expulse lejos. Así, la elevada concentración de metal junto al Sol en las primeras etapas de formación planetaria pudo dar lugar a un núcleo de Mercurio tan grande. Aún así, siguen existiendo dudas sobre la proporción tan alta de metal frente a silicatos en el planeta. Los científicos especulan que Mercurio pudo haber sido mucho mayor de lo que es ahora, pero varios cataclismos hipotéticos podrían haber impedido que acumulara más masa. Uno de ellos podría estar relacionado con la formación de la Tierra y Venus. Ambos planetas pudieron haberse originado más cerca del Sol, y al migrar después a sus órbitas actuales, se habrían llevado parte del material que correspondía a Mercurio. Por otra parte, la composición del planeta también podría ser consecuencia de un impacto, ya sea con la Tierra o con Venus en formación, o con un objeto espacial gigantesco que le habría arrancado hasta 1/3 de su manto. Una colisión de tal magnitud pudo incluso empujar a Mercurio, antes más alejado, a su órbita actual, desfavorable. Los impactos posteriores de otros cuerpos cósmicos, cuyas huellas vemos hoy en forma de cráteres, pudieron seguir despojando al planeta de parte de su superficie silicatada. No obstante, todas estas hipótesis siguen siendo especulaciones, por lo que habrá que esperar a futuras investigaciones con nuevas misiones espaciales, como la Bepi Colombo de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, que se centrarán en estudiar el origen de los planetas rocosos. A pesar del interés por conocer mejor Mercurio, estudiarlo de cerca es realmente complicado. Desde telescopios terrestres resulta muy difícil seguirlo de noche, que es el mejor momento para observarlo, debido a su proximidad al Sol, ya que siempre sale casi junto a la estrella. Observarlo durante el día es arriesgado, porque la luz solar puede dañar la óptica si se mantiene demasiado tiempo. Además, llegar a Mercurio con sondas es aún más difícil que alcanzar los planetas más alejados del sistema solar, por la atracción gravitatoria y las temperaturas extremas del Sol. Una nave enviada a Mercurio debe aproximarse con sumo cuidado, en un viaje largo y arriesgado, siempre al límite de las condiciones térmicas aceptables para su funcionamiento. Por eso solo se han lanzado 2 misiones a Mercurio, Mariner 10 y Messenger. Sin ellas, apenas sabríamos nada del planeta. Mariner 10 fue la primera misión en aprovechar la atracción gravitatoria de otro planeta, Venus, para alcanzar su objetivo. Para sus maniobras, la nave se sirvió de la presión de la radiación solar sobre sus paneles solares, además de un amplio instrumental científico. Mariner 10 consiguió confirmar que la superficie de Mercurio estaba cubierta de cráteres similares a los de la Luna, además de detectar tanto la magnetosfera como su tenue atmósfera. Fue también Mariner 10 la que descubrió el gran núcleo del planeta. Junto con la medición de la temperatura en ambas caras, la nave logró tomar más de 700 imágenes, lo que permitió a los científicos elaborar un mapa de casi la mitad de la superficie de Mercurio. En total,
La sonda realizó 3 sobrevuelos del planeta interior, separados por intervalos de 6 meses. No llegó a entrar en órbita, pero aún así, supuso un gran avance en el estudio de Mercurio. La misión de la nave duró aproximadamente un año. Tras completar una órbita alrededor del Sol, a finales de marzo de 1975, Mariner 10 dejó de enviar señales de radio a la Tierra. Aún hoy se cree que podría seguir orbitando alrededor del Sol. 30 años más tarde, en 2004, la sonda Messenger retomó el trabajo. A diferencia de su predecesora, Messenger no solo sobrevoló Mercurio, sino que fue la primera nave en entrar en órbita alrededor del planeta, lo que permitió obtener datos mucho más completos e interesantes. Los principales objetivos de Messenger fueron recopilar información sobre la composición química del planeta y de su exosfera, estudiar su campo magnético y sus orígenes, así como analizar la actividad geológica del pasado y el estado actual de su núcleo. Antes de entrar en órbita, la sonda realizó 3 maniobras de aproximación que le permitieron reducir la velocidad. Desde el inicio de su misión y hasta 2014, Messenger tomó unas 200.000 fotografías de Mercurio, con un total de 500 imágenes científicas procesadas. A comienzos de 2015, comenzó a quedarse sin combustible, y a finales de abril de ese año, la misión concluyó cuando la nave impactó contra la superficie de Mercurio, creando un nuevo cráter. En total, la misión Messenger duró unos 10 años. Durante ese tiempo, logró realizar descubrimientos sorprendentes. El más destacado fue la elaboración de un mapa completo de Mercurio, que permitió identificar todos los cráteres y cuencas de impacto de su superficie, facilitando así el estudio de su geología y su profundidad. Además, la nave pudo determinar la composición química del planeta: un 46 de oxígeno, un 12 de magnesio, un 26 de silicio, un 7 de aluminio y un 4 de calcio. También detectó que Mercurio contiene una gran cantidad de azufre y relativamente poco hierro. Esto, junto con imágenes de antiguos volcanes de laderas suaves, sugirió que Mercurio pudo haber sido en el pasado un planeta volcánicamente activo e incluso haber estado cubierto por un océano magmático. Tras enfriarse, los elementos pesados como el hierro se habrían hundido hacia el interior, lo que explicaría su escasez en la superficie. Esa fase de océano magmático habría llenado la atmósfera de sustancias volátiles, como azufre, sodio y cloro, que solo se evaporan a temperaturas muy elevadas. Los científicos también plantearon que el magma pudo fundir parte del interior y quizá incluso la corteza superior del planeta, aunque esto no fue suficiente para reducir de manera significativa la masa de Mercurio. Hoy en día Mercurio ya no es un planeta activo. Además, a medida que el planeta se fue enfriando, empezó a encogerse, formando grietas y cordilleras en su superficie. Junto a los rastros de antiguas erupciones de lava, Messenger también descubrió depósitos de agua en los polos de Mercurio. Allí, el agua existe en forma de hielo. Pese a las altas temperaturas de la superficie, los polos nunca reciben directamente los rayos del sol, por lo que el agua permanece congelada. Incluso se ha sugerido que podría existir agua líquida en el interior del planeta, bajo depósitos de ceniza, aunque esto todavía no se ha confirmado. Messenger realizó además un hallazgo inesperado sobre el campo magnético del planeta. Se comprobó que estaba desplazado a lo largo de su eje un 20 respecto al radio de Mercurio. Una anomalía así podría tener efectos directos en la superficie. Por ejemplo, las partículas solares impactarían con mayor intensidad en el hemisferio sur, erosionando allí los elementos superficiales. En 2011, Messenger también tomó una fotografía desde la órbita de Mercurio,
en la que aparecía todo el sistema solar, salvo los lejanos Urano y Neptuno, demasiado tenues para ser captados. La última imagen de este tipo la había tomado la nave Voyager 1 en 1990. Aún así, el descubrimiento más fascinante de ambas misiones fue la propia superficie de Mercurio. Su topografía es muy interesante. Aunque está cubierta casi por completo de cráteres, también presenta zonas sorprendentemente lisas, además de dorsales y depresiones. Es difícil establecer el número exacto de cráteres, pero se conocen con seguridad al menos 567, todos ellos bautizados con nombres de personajes célebres. La mayoría son cráteres de impacto, formados por la colisión con pequeños cuerpos cósmicos. Estos cráteres se dividen, por su morfología, en simples y complejos, según rasgos geológicos como picos centrales, terrazas o anillos concéntricos. En Mercurio predominan los cráteres simples, sobre todo en el hemisferio sur. Suelen medir entre 1 y 15 kilómetros de diámetro y tener profundidades inferiores a 11 kilómetros. Los cráteres complejos son menos frecuentes, pero mucho más grandes, entre 16 y 270 kilómetros de diámetro y más de 11 kilómetros de profundidad. Mercurio posee más formaciones de este tipo que cualquier otro objeto del sistema solar. Así, en su superficie se cuentan hasta 110 cráteres, con un pico central, frente a los 17 que hay en la Luna. Además de los cráteres pequeños de impacto, existen también cuencas de impacto mucho mayores, con diámetros de hasta 320 kilómetros e incluso de 550 kilómetros. El elevado número de cráteres se explica por la alta velocidad de los cuerpos en órbita solar y por la atmósfera prácticamente inexistente de Mercurio. Entre las cuencas más famosas destacan Caloris y Rembrandt. La cuenca Caloris es el mayor cráter del planeta, con 550 kilómetros de diámetro. En las imágenes completas se observa que estuvo relleno de lava, lo que explica las llanuras lisas que hoy se aprecian en su fondo. Se cree que el objeto que impactó y formó Caloris pudo ser también el causante del llamado terreno caótico de Mercurio, una región repleta de surcos y llanuras deformadas. Por su parte, Rembrandt, el segundo mayor cráter, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Caloris. Es probable que en etapas tempranas también estuviera cubierto de lava, lo que explica que la zona a su alrededor sea tan lisa. Además de estas grandes cuencas, Mercurio cuenta con otros cráteres muy interesantes. Por ejemplo, la cuenca Thick es el cráter más antiguo del planeta. Podría tener más de 4.000 millones de años. En ella se encuentra, además, el punto más oscuro de todo Mercurio, cubierto por partículas expulsadas durante una erupción volcánica. Existen también tipos especiales y poco comunes de cráteres, entre ellos los elípticos, los poligonales y los llamados cráteres fantasma. Cada uno de estos tipos tiene un mecanismo de formación distinto. Un cráter elíptico, por ejemplo, se forma debido al bajo ángulo de impacto y al gran tamaño del cuerpo espacial que colisiona. Este tipo de cráteres cubre entre un 2 y un 4 de toda la superficie del planeta. El mayor cráter elíptico es Sven's-Daughter, de 220 kilómetros de longitud. Los cráteres poligonales, es decir, con varios ángulos marcados, se originan probablemente por la estructura de la corteza planetaria y su fracturación. En Mercurio se han identificado unos 33 de este tipo. Los cráteres fantasmas son apenas visibles, ya que sus fondos quedaron cubiertos por depósitos de lava, pero se distinguen por los bordes en relieve que surgieron a causa de la rápida acumulación de coladas de lava. Otro tipo curioso de cráter, que también se observa claramente en la Luna,
es el cráter con rayos. Su característica principal son las largas líneas brillantes que irradian desde el centro y se extienden a enormes distancias. El ejemplo más llamativo en Mercurio es el cráter Hokusai, cuyos rayos alcanzan hasta 500 kilómetros. Estas marcas aparecen porque el impacto expulsa materiales del subsuelo, que, con el tiempo, se van desvaneciendo. Cuanto más brillantes son, más joven es el cráter. Gracias al estudio de estos cráteres, los científicos pueden analizar la dinámica de la actividad geológica del planeta y, entre otras cosas, su edad. Así, los cráteres jóvenes suelen presentar paredes con terrazas y formas convexas, mientras que los más antiguos son poco profundos, probablemente porque se rellenaron de material volcánico. Aún así, al analizar los tipos y tamaños de los cráteres, el investigador de la NASA, Caleb Fassett, observó que en Mercurio faltan cráteres de entre 20 y 130 kilómetros de diámetro. Sugirió que esto podría deberse a la frecuente formación de llanuras interiores en los cráteres durante las primeras etapas de la historia del planeta. En cuanto a las estructuras elevadas, como dorsales y escarpes, no son demasiado numerosas, apenas un centenar. Todas se formaron en distintas épocas y bajo diferentes mecanismos. Por ejemplo, las llanuras lisas se originaron por actividad volcánica, mientras que las dorsales y arrugas aparecieron durante el enfriamiento y la contracción del planeta. De media alcanzan alturas de entre 100 y 800 metros. Algunas cordilleras montañosas, que por cierto no existen en la Tierra, llegan a medir hasta 360 kilómetros de longitud, como la Dorsum Antoniadi. No obstante, pese a todos estos estudios de la superficie, la historia de la compresión global de Mercurio sigue siendo desconocida. Por otro lado, alrededor del 27% de toda la superficie del planeta está ocupada por llanuras casi perfectamente lisas, con muy pocos cráteres. Se encuentran en todas las latitudes y en torno a grandes cuencas. 2/3 de ellas se formaron por actividad volcánica, y el resto probablemente por las emisiones de partículas volcánicas procedentes de la cuenca Caloris. La última rareza geológica de Mercurio, que no se observa en ningún otro lugar, son sus hollows, hondonadas. Fueron detectadas por la sonda Mariner 10, aunque fue Messenger la que proporcionó imágenes más claras, por lo que a esta se le atribuye el descubrimiento. Se trata de depresiones poco profundas, sin bordes definidos y con fondos planos, que ocupan aproximadamente el 0,08 de la superficie del planeta. En la mayoría de los casos, se encuentran dentro de cráteres de impacto. Los científicos creen que son mucho más jóvenes que el propio Mercurio y que se forman por la pérdida de compuestos volátiles de la superficie. El proceso de formación de estas hondonadas aún no se ha detenido, lo que significa que la superficie del planeta podría seguir cambiando con el tiempo. De hecho, los investigadores estiman que hasta el 99% de la superficie de Mercurio podría transformarse por completo en unos 25 millones de años. Por todo esto, Mercurio es un planeta de gran valor para estudiar la dinámica de los cambios superficiales y los mecanismos de formación de distintos relieves. Por esa razón, en 2018 se lanzó una nueva misión para observar al primer planeta del Sistema Solar. BepiColombo, que dará continuidad a las 2 sondas anteriores. Esta misión está formada por 2 naves espaciales que observarán Mercurio de forma simultánea, tanto a distancia como de cerca. Su objetivo principal es dar respuesta a las incógnitas que dejó Messenger. En concreto, BepiColombo investigará con más detalle el origen
y las causas del desplazamiento del campo magnético, los depósitos de agua en los polos, las cavidades y los mecanismos responsables de su formación. En 2025, Bepi Colombo debería entrar en la órbita de Mercurio y comenzar su trabajo principal. Con un poco de suerte, este nuevo estudio logrará resolver la mayoría de los misterios del planeta, lo que aportará información clave para comprender mejor la historia de nuestro sistema solar.